Hola chicos y chicas de quinto de secundaria, bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje en donde vamos a continuar con nuestro proyecto de aprendizaje sobre la apreciación artística, valga la redundancia, sobre la valoración y el análisis de las cualidades formales de una obra de arte, para que aprendan y consoliden sus conocimientos acerca del arte, como les había dicho en la sesión anterior, para que puedan tener en cuenta esos detalles y esos aspectos que tiene una pintura, un dibujo, que nos permiten conocer, que nos permiten acercarnos a lo que el artista quiso decir, que nos permiten tener una visión más completa, más compleja y hasta cierto punto más intelectual de una obra de arte. Así que la sesión es larga, hay varios ejemplos, varios conceptos que ver y explicar, así que sin más los dejo con la clase. Entonces, introducción al análisis de obras de arte, fase 2. Recuerda que estas son las opciones que yo te di en la clase anterior. Son 6 alternativas, son 6 pinturas, de las cuales tú debiste elegir una y, obviamente, estoy hablando para aquellos chicos que aún no han entregado su trabajo, pero los que ya entregaron ya, obviamente, están encaminados, pero no está de más recordar que no pueden cambiar de pintura, tenemos que seguir analizando la misma porque de esa manera nos vamos a concentrar en una sola cosa y vamos a poder profundizar realmente en el conocimiento de la pintura que hemos elegido, que por algo la hemos elegido porque de las 6 alternativas es probablemente la que más te gustó, la que más te interesó. Y bueno, a partir de eso todavía faltan varias cosas que ver. Entonces tenemos la obra de Giger, la de Andrea Barreda, de Picasso, de William Turner, de Edvard Munch, y de Franz Marc, ¿no? Esas son las opciones y vamos a continuar. Vas a presentarme, antes de que pasemos a las actividades, vas a presentarme un informe distinto, ¿no? Para no confundir los archivos, un informe distinto con los nuevos conceptos que faltan y que van a completar esta parte del trabajo, ¿no? Las actividades entonces es analizar la obra a partir de los nuevos aspectos consignados en la clase de hoy. Como te decía, es un archivo aparte, no para facilitarme la evaluación y ya luego en un siguiente módulo te voy a pedir que integres todas las partes junto con la parte práctica que aún no vamos a hacer, ¿no? Entonces, en un archivo nuevo, vuelves a colocar la imagen de la obra y vamos a realizar estas siguientes partes, ¿no? Tenemos el escorzo, el espacio, el diseño, las formas, la perspectiva, que son los conceptos principales que vamos a analizar ahora. Y a partir de este momento, digamos, dentro de un rato te voy a mostrar varios ejemplos con distintas obras de arte de distintos autores para que entiendas qué conceptos son, de qué se tratan estos conceptos y cómo podrías encontrar o no en la obra que has elegido, en la obra que estás analizando, si esos conceptos se aplican, ¿no? Trata de no forzarlo, pero tampoco seas, digamos, demasiado superficial, ¿no? Analízalo, pues un trabajo para analizar, ¿no? Para mirar si realmente coincide, sí, y si hay, efectivamente, lo pones en tus propias palabras y lo sustentas, ¿no? Entonces, te voy a explicar qué cosa es el escorzo, ¿no? ¿Qué significa el tipo de espacio? ¿Cómo se entiende el espacio en la pintura? ¿No? ¿Qué tipos de diseño hay? ¿No? Sobre todo, cómo se manejan las formas. ¿Qué es lo que nos indican las formas que podemos observar en las pinturas? ¿No? Y el tema de la perspectiva, que es muy importante porque tiene que ver, está muy relacionado con la representación del espacio, ¿no? La perspectiva es una herramienta, es una ilusión óptica, pero que está basada en conceptos matemáticos que nos permiten entender un poco la representación del espacio o la imitación de la realidad espacial, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo conozcamos. En ese sentido, estos son todos los aspectos que vamos a analizar y transponer, digamos, en un nuevo archivo, como te decía, la obra que estás analizando. Luego pones esto como subtítulos y puedes copiar y pegar varias veces la obra, hacerla chiquita, ampliarla, recortarla, para ejemplificarme o esquematizarme cómo estás
entendiendo tú las ideas, ¿no? Entonces, empezamos con el escorzo. ¿Qué cosa es un escorzo? Un escorzo, en realidad, bueno, acá hay una explicación teórica, ¿no? Es una característica importantísima de la pintura, sobre todo a partir del Renacimiento, ¿no? Del siglo XV, XIV, XV, XVI, que tiene que ver con el tema de las proporciones humanas, ¿no? De la anatomía, el dibujo del cuerpo humano. Entonces, cuando tú dibujas a una persona de frente o de perfil, es un dibujo frontal, recto, plano, ¿no? Que no tiene mayor distorsión. Sin embargo, cuando tú lo dibujas medio inclinado, medio en perspectiva, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, desde un costado, cualquier movimiento del cuerpo que no sea la frontalidad o el perfil plano, es considerado un escorzo, ¿no? Entonces, el escorzo nace cuando los pintores renacentistas se enfrentan a la difícil tarea de recrear la tercera dimensión en una superficie plana. Mucho más cuando la persona o el personaje está realizando una acción, una actividad natural, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos movemos, nuestro cuerpo adopta, las partes de nuestro cuerpo adoptan distintas posiciones y eso no es tan fácil de dibujar, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, para lograr un dibujo anatómicamente preciso, perfecto, que se entienda como tal, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, la palabra española escorzo viene del verbo italiano, ¿no? Scorciare, que significa representar las cosas acortándolas según las reglas de la perspectiva. ¿Qué significa eso? Que cuando tú, las reglas de la perspectiva, como tú comprenderás, eh, mandan que cuando un objeto está cerca se nos hace más grande, la ilusión de que es más grande, cuando un objeto está lejos se nos hace más pequeño, ¿no? Y por eso es que existen esas fotografías turísticas tan conocidas en las que puedes supuestamente agarrar la luna o el sol con los dedos, o agarrar un edificio gigante que está al fondo con la mano, por un tema de distancias, ¿no? Entonces, a partir de ahí y ahora mediante imágenes, vamos a entender un poco más el escorzo. En esta pintura del pintor Doménicos Theotokopoulos, un pintor de la isla de Creta, que pertenece a Grecia o pertenecía a Grecia, ya no estoy tan seguro, ¿no? Y conocido como el Greco. eh, en esta pintura observamos que los cuerpos están pintados, dibujados y pintados, como si estuvieran siendo vistos desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, no es una pintura, no es un dibujo frontal. Cuando tú ves estas imágenes, no puedes bajo ninguna circunstancia imaginar que estás frente a frente a la persona. Han sido dibujados como que estos personajes están en el cielo, pues la Virgen María, ¿no? Los ángeles alrededor, etcétera. Entonces, esa posición del cuerpo es un escorzo. Es un escorzo liviano, moderado, suave, ¿no? Y esto nos lo demuestra. Las líneas rojas demuestran la perspectiva, que la parte del cuerpo que está más cercana a nosotros, que son los pies, se ven más grandes, más anchos, y conforme se va alejando la persona hacia el cielo, el resto de su cuerpo se va empequeñeciendo ligeramente, y con estas líneas podemos ver ese gráfico. Con las líneas amarillas vemos que mediante la inclinación de la cara, incluso la cara misma se hace más pequeña con respecto al final y se nos hace más grande en la parte que está más cerca. Es por eso que a nadie, sobre todo las chicas sabrán, a nadie se le ocurre tomarse un selfie desde abajo hacia arriba, sobre todo si somos medios cachetoncitos, porque la papada o la cara se nos va a ver un poco más gorda, ¿no? Aquellos chicos o chicas que se lo saben muy bien manejar su estética, ¿no? Siempre van a tomar un selfie frontal o desde arriba hacia abajo para perfilar un poco más los rasgos, ¿no? Entonces, eso es un escorzo también, lo que se hace, inclinar la cámara. Pero en este caso, en esta pintura, estamos viendo un escorzo de la cámara en contrapicado, es decir, desde abajo hacia arriba. Y ahora tenemos otro ejemplo de un escorzo un poco más forzado, un poco más complicado, ¿no? En donde este personaje de la pintura de Pablo Rubens, un artista alemán de la época del barroco, está este personaje mitológico, que ahorita no recuerdo cómo se llaman, que no sé si son los faunos, que son mitad humanos, mitad caballo, está peleándose contra un león y está eh, asombrosamente abriéndole la quijada, ¿no? Como si estuviera realmente ganándole al león. Pero bueno, ya, independientemente de la historia de la pintura, tenemos este personaje en una posición bastante contorsionada, ¿no?
Entonces, se ve que dibujar a esto es mucho más complicado. Igualmente tenemos esta perspectiva que se va alejando, conforme se va alejando, como en una carretera. Cuando tú estás viajando en la carretera, la parte que está cerca del parabrisas del auto se ve ancha la pista, pero cuando levantas la vista hacia el horizonte, la pista parece que se unieran las dos paralelas y parece que se hiciera más pequeña en el fondo, ¿no? Entonces es igual, ¿no? No puedes tú hacer un triángulo con el cuerpo, pero las proporciones definitivamente se van empequeñeciendo conforme se van alejando en los planos. Las manos, los brazos del personaje están más adelante, se ven más fornidos, más grandes, ¿no? Hay una ilusión de volumen y la cabeza se nos hace un poco más pequeña porque está más retirada si nos imaginamos que hay una profundidad, una perspectiva. Y en este caso, en la obra de Salvador Dalí, del español surrealista Salvador Dalí, esto ya es un escorzo extremo, ¿no? Completamente echada la figura de Cristo. Bueno, Salvador Dalí, tiene una serie de pinturas mágico-religiosas desde el punto de vista del surrealismo, pero fíjate cómo, y es que ponte a pensar, pues, cómo dibujas tú a una persona que está echada y que no está echada de costado, sino que está echada completamente en esta posición, dándote los pies con la cabeza hacia el otro lado, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú la ves desde esta posición, desde esta óptica, los pies están cerca tuyo y la cabeza está por lo menos 1,70 m más allá, ¿no? Que es la estatura promedio de un ser humano o de un varón, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los pies se dibujan así, se dibujan grandes. Profe, pero más grandes que... Sí, pues son más grandes que la cara o que la cabeza por un tema de perspectiva, ¿no? Porque si lo dibujaras todo del mismo tamaño no se entendería la posición, se vería deforme por la posición en la que se encuentra. Para que nosotros entendamos la posición del cuerpo es que se hace de esta manera y como ves en este gráfico de ayuda, ¿no? Que nos permite entender esa situación, los pies están sobredimensionados para comprender la lógica de la posición corporal que está en un escorzo de perspectiva echado con la cabeza hacia el fondo, ¿no? Entonces, todos estos detalles se estudian matemáticamente para no cometer ningún error, ¿no? Inclusive el largo de los brazos estirados, la envergadura de los brazos, también tiene que estar calculada en ese sentido y en ese aspecto Salvador Dalí era un gran maestro, ¿no? Uno de los genios de la pintura del siglo XX, sobre todo a nivel técnico, un excelente dibujante matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, esto es un escorzo, hay varios tipos de escorzo, pero espero que me hayas comprendido, y si en tu pintura hay uno, pues ya sabes cómo detectarlo. Ahora, con respecto al espacio, existen por lo menos 4 formas de entender el espacio pictóricamente. Un espacio representativo real es un espacio en el que cuando tú ves una pintura, se nos da a entender que está sucediendo algo en un espacio recreado como si fuera real, como si estuvieras viendo una foto, ¿no? Y tiene que ver también con el manejo de la perspectiva, ¿no? Si es lineal o es atmosférica. Y eso lo vamos a ver casi al último. Luego está el espacio representativo surrealista. Significa que es un espacio también, digamos, que se basa en las leyes o en los lineamientos de la realidad, pero para entenderlo como tal, como espacio, como casa, cielo, piso, ¿me entiendes? A eso me refiero con espacio. Tú dibujas una persona y no la vas a dibujar sola, la vas a dibujar en algún lugar. ¿En dónde está esa persona? Entonces, ese espacio que tú recreas es un espacio que tiene que estar representado. Y bueno, el surrealismo es un estilo que mezcla los sueños con lo real, entonces no es que en los sueños no hay espacio, sí los hay, solamente que se da la licencia para distorsionar algunas cosas, ¿no? Después está el espacio no representativo, ¿no? Entonces es cuando el espacio no representa nada. Es como dibujar un retrato y simplemente pintar rayas detrás de la persona. No se sabe si es una pared, no se sabe si es un cielo, no importa lo que sea, es un color por último, ¿me entiendes? Es un espacio que no intenta representar la realidad, que no intenta representar un lugar conocido o identificable, ¿no? Y luego está el espacio no espacio, es decir,
Cuando la obra ya no se trata de representar nada, ¿no? Por lo general en las obras abstractas, en las obras de pintura experimental, en donde lo que importa es el color mismo y las sensaciones visuales, los trazos, las formas geométricas probablemente, ¿no? En donde sí, entre comillas, hay un espacio, porque toda pintura es una superficie bidimensional que está impregnada con colores, brochazos o pinceladas, y sí puedes decir que hay un arriba, hay un abajo, hay un derecha y hay una izquierda, pero la pintura en sí misma, como obra de arte, la imagen, no está pretendiendo representar algo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver con ejemplos de diversos artistas y diversas obras de arte para que quede más claro, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso que te digo, con respecto al espacio, hay múltiples formas de representarlo y también hay maneras de no representarlo, en donde el espacio no se tiene en cuenta porque no es importante. Y eso sobre todo surge a partir de los movimientos de vanguardia del el siglo XX. Pero antes de eso, todo era como aquí, el espacio representativo real. En esta obra de Toulouse-Lautrec, un pintor francés eh, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, este, tenemos un espacio representativo real, lo que vemos es una escena de baile en un cabaret, en un salón de baile de finales del siglo XIX, ni se te ocurra compararlo con las discotecas de ahora, pero tenía la misma función, ¿no? Iban adultos, hombres y mujeres, a bailar y a beber. Entonces se ve el piso, se ve a las personas, las que están más cerca están más grandes, las que están más lejos están más pequeñas por un tema de perspectiva espacial. Al fondo se ven las mamparas, las ventanas, los árboles del jardín interior, etcétera, ¿no? Ahora tenemos el espacio representativo surrealista. En este caso, vemos a las personas hay personas y animales que están posadas sobre distintas superficies, como suele suceder. Las personas no están volando, las personas no vuelan, ¿no? Entonces hay un campesino caminando, por ejemplo, ¿no? Hay una persona ordeñando una vaca, y todas están posadas sobre un piso y hay unas casitas al fondo que también están sobre sus propios pisos. Sin embargo, no es un piso naturalista, no es un paisaje, ¿no? Están dentro de un juego de líneas y formas de un personaje verde con un becerro o algo así, ¿no? Entonces, es aquí donde el surrealismo entra en el sentido de que deforma un poco la realidad, pero sí se entiende, ¿no? Hay ciertas cosas que tienen lógica, una lógica que parte de una realidad que conocemos, pero que está distorsionada. El espacio no representativo es cuando el espacio ya adquiere un valor más simbólico. No, simplemente puede ser, hay distintas formas de un espacio no representativo, pero por ejemplo, para que tengas una idea, tenemos el personaje principal, que es esta señora en el primer plano, y al fondo tenemos un espacio amarillo, un fondo completamente pintado de amarillo, en donde hay distintos personajes sueltos, y esos personajes no están posados sobre ningún lugar, no hay ninguna sensación de horizonte, no hay ningún indicador de piso y cielo, hay personajes que, si bien es cierto, no están en actitud de volar, pareciera que están flotando en un espacio que no indica nada, ¿no? Es un espacio que no está representando ni imitando ni sujetándose a nada real, simplemente es un fondo de un color en donde se están planteando algunas figuras que tienen alguna relación de cercanía y lejanía por el tamaño que se han sido puestos, pero que más parece que se juegan por el nivel de importancia, ¿no? Ese es el espacio no representativo. Ahora tenemos el espacio no espacio, a través del ejemplo de esta obra de Willem de Kooning, un pintor de 1950, aproximadamente, ¿no? De la mitad del siglo XX, del movimiento llamado expresionismo abstracto norteamericano previo al arte pop. Y vemos aquí, es una pintura evidentemente abstracta, en donde hay una serie de pinceladas, manchas, brochazos de colores que están como que conviviendo e interactuando unos con otros, que parecen realmente garabatos pictóricos desde tu punto de vista. Yo no sé qué tanto sabes, qué tanto aprecias pintura. A mí me encanta este estilo. Pero no se trata de preferencias personales, sino de analizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hay? No hay nada, no hay espacio, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea una buena pintura. Es una pintura diferente, en donde el espacio no está siendo utilizado para representar nada, ni siquiera hay figuras aquí. Luego viene
otra forma o otro concepto que hay que tener en cuenta, que es el diseño, ¿no? En ese sentido, ¿qué analizamos cuando analizamos el diseño de una pintura? Analizamos el tipo de línea, el tipo de detalle o representación, es decir, qué tipo de dibujo hay, y también el tipo de diseño, si es geométrico o es orgánico, ¿no? Entonces, estos tres conceptos principales dentro del gran tema que es el análisis del diseño de una obra, nos permiten entender un poco la intención del artista o la manera en la que el artista está expresando sus ideas, sobre todo, ¿no? Porque tú puedes tener una idea, pero hay muchas formas de representarlo y vamos a ver algunas de estas, sobre todo cuando hablamos del tipo de línea. En esta obra de Leonardo da Vinci, aquí me olvidé de cambiar el nombre, discúlpenme el error, no es una obra de Marc Chagall, es una obra de Leonardo da Vinci. Lo que tenemos es una línea mixta, es decir, hay líneas rectas, hay líneas curvas, ¿no? Sin embargo, la línea es muy fina, es casi imperceptible, ¿no? Porque esa es una obra que mezcla pintura con lápices de grafito como lápices, ¿no? Definitivamente. Entonces, es una línea muy fina, muy suave, casi imperceptible, ¿no? Que dice, está sometida a la forma. La línea es fina y sometida a la forma. ¿Qué quiere decir? Que la línea está usada solamente para construir los cuerpos, pero no tiene valor por sí misma. No la ves como una línea, ¿no? Sino se ha usado simplemente para dibujar y es una línea valorada y expresiva, ¿no? Porque se hace imperceptible en las partes iluminadas y se hace un poco más gruesa y más intensa en las partes donde hay sombra, ¿no? Entonces, eso es importante analizar en las pinturas o dibujos que te hayan tocado analizar o en general. ¿Cómo es la línea en una pintura, no? Como verás en los siguientes ejemplos, hay distintas formas de utilizar la línea, pero en un dibujo tan aparentemente realista y perfecto como los que hacía Leonardo da Vinci, obtenemos una línea muy fina, muy delgada y muy magistralmente trabajada, en donde nos trae la figura de una manera muy fuerte, ¿no? Con luces y sombras muy contrastantes que le dan un volumen espectacular. Pareciera realmente que pudiéramos ver cada músculo de los caballos, ¿no? Cada músculo de los guerreros que están aquí peleando, y eso es importante, ¿no? Sin embargo, no es la única manera y eso es lo que vamos a ver a continuación. En este sentido, tenemos ahora la obra de Pablo Picasso, en su etapa cubista, porque ustedes saben que Picasso ha hecho muchos tipos de obras, dicho sea de paso, una de las 6 obras que debiste elegir para tu análisis es de Picasso y no se parece a esta, ¿no? Entonces acá encontramos línea mixta también, porque hay líneas rectas y hay líneas curvas, pero encontramos que la línea está muy presente, la línea tú la puedes identificar, no es como el caso del dibujo anterior de Leonardo, en donde casi no la veíamos, acá sí vemos líneas explícitas, porque la línea es gruesa y es presente, ¿no? La línea es constante, ¿no? No es solamente sensible a las luces, o sea, no es sensible a las luces y sombras, la línea siempre está, ¿no? Hay partes más claritas y hay partes más oscuras, como el fondo, etcétera, pero la línea siempre es igual, casi del mismo color, ¿no? Entonces, la línea es la delimitación de las formas que hay aquí, ¿no? Delimita las formas y los espacios. Ahora tenemos una obra de Jean Dubuffet que parece un dibujo hecho por un niño, ¿no? Sí, bueno, averigüen un poco sobre Jean Dubuffet para que vean el tipo de arte que él hizo y en este caso, en este dibujo que parece hecho por un niño, tenemos una línea expresiva, mixta y desordenada, evidentemente, ¿no? El arte no necesariamente significa orden, ¿no? El arte es algo muy complejo, ¿no? Y complejo y complicado, ¿no? En este caso, es una línea, como les decía, desordenada, expresiva y mixta, porque hay todo tipo de línea. También hay líneas que son bordes o silueteadas, ¿no? Líneas que permiten definir un dibujo y también hay líneas de relleno, ¿no? Son líneas que están sombreando o le están dando texturas a ciertas superficies y espacios. Hay líneas que de tanto ser repasadas terminan siendo oscuridades completas, como esa zona oscura arriba de la cabeza del personaje, ¿no? Hay líneas de relleno por trama y entrecruzado. La línea es protagónica, es presente y total. Todo el dibujo está lleno de líneas, ¿no? En este caso se está usando la línea como lenguaje plástico, como lenguaje de expresión, ¿no? Algunas partes parecen garabatos muy agresivos, ¿no? Pero en general esa es. Ahora tenemos la letra B, que es el tipo de detalle o representación.
qué tipo de dibujo es el que estamos viendo. En esta nueva obra de Pablo Picasso, también ya de su estilo más característico, ¿no? Casi cubista también, el diseño del dibujo no evidencia una búsqueda de perfección lineal, ¿no? Tampoco evidencia una copia fiel de la realidad. Hay un estilo completamente personal y antojadizo para dibujar la cara, ¿no? Entonces, Picasso aquí está utilizando el dibujo para representar algo que él quiere, ¿no? De la manera en la que él quiere, en la manera en la que él lo ha propuesto, sin importarle si su dibujo se parece o no a lo que debiera ser. Él ha deformado a propósito completamente la figura humana, en este caso el rostro de este personaje, ¿no? Ahora, tenemos también en este caso, distintos tipos de representación. Aquí tenemos un dibujo más naturalista, ¿no? Ahí había habido un loop, se nos había pasado un poquito una pintura de Kandinsky, pero bueno, nada, seguimos. Aquí tenemos una pintura de Rafael Sanzio. ¿En dónde? En donde el dibujo definitivamente es representativo realista, ¿no? Por más de que es una obra que tiene casi 500 años o más de 500 años, es una obra que desde todo punto de vista trató de ser casi fotográfica, ¿no? Y estamos, por la maestría de Rafael, estamos completamente seguros que si viéramos a la persona que ha sido retratada aquí caminando por la calle, la reconoceríamos como la modelo de esta pintura, ¿no? Entonces, no solamente la anatomía, sino la expresión, la piel, los detalles, la ropa, los objetos, todo habla de una intención, de un estilo de dibujo que pretende ser completamente representativo de la realidad, que se basa en sus reglas y se apega a las nociones de proporción, detalle, luz y sombra. Ahora tenemos otro título que es el tipo de diseño. Esto es más rápido porque ya para no confundirlos vamos con un diseño orgánico, es un diseño en donde el dibujo tiene formas naturales, ¿no? Y un diseño geométrico es donde evidentemente lo que sucede es más recto, geométrico como lo dice su palabra, ¿no? Es un poco más sintético, más distorsionado, donde no necesariamente estás planteando formas reconocibles, ¿no? Linda un poco con la abstracción, hay muchos estilos abstractos que se basan en la geometría para sus composiciones, ¿no? Incluso, digamos, algunas pinturas de paisaje, sobre todo las de paisaje urbano, no las de paisaje rural, también se basan en una estructura geométrica en el diseño para poder elaborar sus composiciones o sus obras. Pero un diseño orgánico es cuando la pintura es más dinámica, cuando se representan cuerpos, ¿no? Formas, curvas, cuando por más que el espacio esté hecho de manera realista o no, por más que eso sea así, vemos que aparte, vemos que hay una intención de hacerlo todo eh, mucho más amable y más fácil de leer para el espectador. Ahora, en cuanto a lo que es forma, tenemos formas cerradas y planas, es decir, que son formas que están completamente encerradas entre líneas, como esa estrella, el cuerpo, cada una de las partes de estos monstruos imaginarios que aparecen en esta pintura del gran pintor peruano José Tola, ¿no? Podemos ver que no son personajes reales, son personajes inventados, pero no dejan de ser naturalistas orgánicas, ¿no? Se entiende como orgánico pues que hay unos ojos, hay unas bocas, hay unas manos, ¿no? Y son figurativas porque tú entiendes lo que son, ¿no? Son rarísimas, de repente, ¿no? Te parecen desagradables o te dan miedo o asco o lo que sea, pero tú entiendes lo que... No es una pintura abstracta esta, es una pintura que tiene componentes y elementos deformados, estilizados, simbólicos, ¿no? Y tienen formas orgánicas porque reconoces partes de cuerpos, ¿no? Como si fuera una biología extraterrestre, ¿no? Entonces, esas son, y las formas son planas porque casi no tienen volumen y simplemente tienen colores. En el caso de este nuevo ejemplo, aquí tenemos formas también naturales y también orgánicas, ¿no? Tenemos necesariamente, tú reconoces un caballo por ahí, un toro por allá, unas figuras humanoides por aquí, ¿no? Son figurativas por eso,
también son orgánicas por lo mismo, pero hay una evidente estilización de los cuerpos. Los cuerpos han sido estilizados, deformados a propósito. Esta es otra obra de Picasso. Esta es una de las más conocidas que se llama Guernica, una pintura gigante que está en el Museo Reina Santa Sofía de Madrid. Aquí existen algunos componentes abstractos, ¿no? En convivencia con las figuras, ¿no? En el fondo vemos algunas formas, digamos, medias geométricas que no tienen, que digamos, que representan escenarios probablemente, ¿no? Casas, por ahí se ve como un edificio en llamas y una ventana a la derecha, como si, es que en realidad es una pintura que habla de un episodio histórico que, si te interesa, sería muy bueno que lo averigües, es una historia muy interesante, el de la pintura llamada La Guernica de Pablo Picasso. Y vamos a continuar con algo más, que es la perspectiva, como te había dicho, ¿no? La perspectiva atmosférica y la perspectiva lineal. La perspectiva atmosférica es cuando, digamos, no hay una sucesión de líneas que nos indican una dirección conforme hacia dónde está lo lejos y hacia dónde está lo cerca, sino que por una deducción más amplia reconocemos que hay un espacio, ¿no? Y que la perspectiva se da en la lejanía por la grisaciedad de los objetos o por el tamaño en disminución de los objetos. Los objetos que están más lejos son más pequeños o más grises, los que están más cerca son más nítidos o más grandes, ¿no? También por el tema del mismo color del espacio, ¿no? Digamos, podemos entender que hay un objeto que está delante de otro, entonces es perspectiva atmosférica, a diferencia de la perspectiva lineal y geométrica, que es una que está basada en la matemática, ¿no? Y que normalmente se establece previamente a los dibujos, se hace todo un esquema matemático para calcular y para ver cómo es que aparentemente se aleja y se empequeñece todo hacia un punto de fuga en el horizonte, ¿no? Esa es la perspectiva geométrica, que puede ser de un punto de fuga o de dos puntos de fuga. Y eso es, chicos, en realidad, yo los invito a indagar un poco más si es que hay algunas dudas, si es que algo se queda corto, pero espero que sometan las pinturas que han elegido a este tipo de análisis para seguir con la tarea.